Muy bien, hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema que estábamos viendo en la mañana. Y bueno, estamos viendo un poquito, ¿no?, de la historia, como ya les dije y lo voy a volver a repetir, de los acontecimientos que tuvieron lugar en los años 1844. Bueno, lo último que les estaba diciendo era que Dios es el Dios del tiempo, Dios es el dueño del tiempo. No nos olvidemos nunca, jamás de eso. Y bueno, nosotros los seres humanos estamos literalmente en las manos de ¿quién? Los movimientos mundiales están en las manos de... Los poderes mundiales están en las manos de... Todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Pero Dios también nos ha prometido que Él va a revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Dice que Él no hará nada, pero nada de lo que también corresponde al plan de salvación, ¿sí? Nada sin que Él vaya a revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, miren, vamos una vez más a la cuestión de lo que pasó en 1844. 1844. Vamos de nuevo ahí. Seguimos analizando lo que pasó en esos años para también saber lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Bueno, por el momento tenemos esta pizarra pequeñita, ya hemos de conseguir una más grande porque, o sea, cada rato tengo que estar borrando porque falta el espacio. Pero no importa, ya hemos de conseguir una más grandecita. Muy bien, antes de que Jesús pasara del lugar santo al lugar santísimo, también hubieron acontecimientos, como ya hemos visto en estudios pasados. Tenemos eventos que fueron muy importantes, la lluvia de estrellas. También tuvimos el fin del Imperio Otomano, y esto es interesante. En la época de Guillermo Miller, alrededor de los años 1844, el Imperio Otomano llega a su fin en los años 1840, si no mal recuerdo. Y eso reforzó la idea de que Cristo venía. Se estaba cumpliendo la sexta trompeta. Hay un estudio que yo estoy haciendo acerca de la quinta y la sexta trompeta, lo hemos de poner en algún momento. En uno de estos sábados hemos de hacer un paréntesis para estudiar este tema, sería muy bueno para grabarlo también, para poderlo subir. Pero antes de 1844 se cumplió la sexta trompeta. Es muy posible que nosotros también veamos el cumplimiento de la quinta y de la sexta trompeta para esta época, en un sentido escatológico, ¿ya? No nos olvidemos que nosotros las profecías las tenemos que interpretar a la luz de la palabra de Dios. Yo no puedo coger y decir, bueno, esto parece esto parece aquello y esto parece lo otro. No se puede hacer eso. Yo tengo que coger y decir, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto y aquello y lo otro, ¿sí? Entonces, en esa época se cumplió el cumplimiento de las trompetas. Hoy en la actualidad, básicamente lo mismo. Hubo un imperio que cayó en esa época, el Imperio Otomano. Es una historia un poquito larga, no vamos a tocarlo ahorita, del Imperio Otomano, y todo eso lo veremos en otra ocasión. Pero hoy en la actualidad, ¿se acuerdan cuáles son los 3 enemigos que va a derribar el papado? Ya se han olvidado. ¿Cuáles son los 3 enemigos que iba a derribar el papado? El comunismo, el protestantismo esas memorias y el Islam. Ya, 3 naciones, 3 enemigos. Ya, en la época del Cuerno Pequeño cayeron también 3 naciones, ¿no? Ya, que fueron los vándalos, los ostrogodos y los herulos. Eso, sí saben. 3 enemigos cayeron, ¿verdad? Muy bien, muy fácil. Y para esta conquista también van a ser 3 enemigos. Protestantismo. Comunismo y el islamismo. El protestantismo está acabado. A mí nadie me va a decir, no, que nada. Oficialmente está acabado. Que hay hermanos, voy a decirlo así, hermanos de otras religiones que no se han unido totalmente a la apostasía del anticristo, sí lo hay. Pero de manera oficial sus iglesias
le han dado la mano a Roma, así de simple. Eso incluso ha pasado con la iglesia adventista, ¿ya? Oficialmente le han dado la mano a Roma. Debido a eso también han decaído algunas verdades bíblicas que nos... Por ejemplo, estos temas en una iglesia adventista, no digo que no hay, pero tal vez de 1000 iglesias, bueno, tal vez de 100 iglesias, ya, de este tipo de temas. Ya. Entonces el protestantismo, anulado. El Islam está en vísperas de lo mismo. Está en vísperas de lo mismo. Ya hemos de tocar estos temas cuando lleguemos a otros estudios, ahí más profundos. El Islam básicamente está en las mismas y el comunismo también está muriendo. Ya. Naciones comunistas. ¿Cuáles son las naciones comunistas más grandes del mundo ahorita? Rusia, en cierta parte. China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, y creo que Irak también creo que es comunista, si no mal recuerdo. Y es interesante que ahorita hay una guerra con un país que fue un gran representante del comunismo, que es Rusia, la Unión Soviética, y está a punto de quebrar, vamos a decirlo de esa manera. Y China es lo mismo, China está a punto de entrarse a una guerra que también la va a llevar a una crisis. Es interesante, ¿no? La caída de estas potencias mundiales, que China o Rusia caigan de una manera económica, política, social o lo que sea, va a ser un golpe durísimo a la economía mundial. Esto es realidad. Esto no son especulaciones. Los inversionistas, la gente de negocios, temen que llegue a suceder algo así. Porque hoy en la actualidad China es un pilar de la economía mundial. Y si China llega a caer, va a ser un golpe muy duro hasta que se vuelva a restaurar todo. No nos olvidemos cuando nosotros simplemente estuvimos parados 3 meses al nivel mundial. Eso fue un golpe a la economía que ahorita estamos comenzando a sentirla. Y esto es interesante porque cuando nosotros salimos del encierro, trabajamos, yo me acuerdo los primeros días después del encierro, a mí me fue súper bien. Hice mucho dinero trabajando, yo ahí, me fue súper bien, yo dije, wow, buenísimo. Y ya, pero pasó el tiempo y yo veo que las cosas subieron de precio, faltan ciertos productos, algunos negocios quebraron y dije, no ha sido, o sea, simplemente tuvimos una prosperidad momentánea y después, ya, ¿por qué? A manera que la gente salió, la gente comenzó a comprar y como no habían trabajado 3 meses, ¿qué sucedió? Entonces comenzó a acabarse el producto. Y eso ha hecho que se crea una escasez. Y cuando hay una escasez, los precios suben y llegan al punto que ya incluso desaparecen. O en sí la demanda de productos no se abastece. Entonces comienza a haber un desequilibrio en la economía. Solamente con 3 meses que se detuvo el mundo. Y ahora imagínense que caiga una nación que es superpotencia mundial, que es la fábrica, conocida como la fábrica del mundo. No tenemos ni idea de la crisis que se viene, ¿no? Entonces miren, en 1844 cae el Imperio Otomano, en esos años. Nosotros estamos viviendo lo mismo. Estas naciones que son potencias mundiales, representadas por el comunismo, también están cayendo. ¿Sí ven cómo la historia se repite? Es bien sencillo, es bien fácil. No se olviden que un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿Ya? Entonces miren, esto ya vimos. Vamos con esto. Ya. Samuel Shaw. Cuando los mileritas se dieron cuenta que Jesús no iba a venir en 1843, ellos se dieron cuenta de que en algún momento de 1844 iba a ser la venida de Cristo, porque ellos no sumaron el año 0. Y les expliqué esto. Entonces dijeron, nos equivocamos, no viene Cristo en 1843, tiene que ser en algún momento de 1844. Y siendo exactos, más o menos, déjenme ver, ya, sí, y siendo exacto, faltando aproximadamente 2 meses y 10 días, viene Samuel Shaw. Samuel Shaw, él llega a descubrir el calendario de los caraítas. ¿Qué es el calendario de los caraítas? El calendario de los caraítas es un calendario muy, pero muy exacto que tienen los judíos. Pero no cualquier judío.
son los judíos caraítas, porque los judíos, los verdaderos judíos, ellos para poder desequilibrar, vamos a decirlo así, el nacimiento de Cristo, ellos cogieron al año y le restaron al año que ellos tienen, le restaron algunos años. Por ejemplo, ellos, no estoy tan seguro, pero digamos que los judíos ortodoxos, los judíos oficiales, ahorita están en el año 5844, por así decirlo. Ya, porque ellos quitaron algunos años para no coincidir con el nacimiento de Cristo, para anular esa verdad. Entonces ellos tienen un año justamente que cuenta desde la creación, ellos cuentan el año así. Entonces según ellos más o menos están en un año así, no estoy tan seguro del año exacto, ¿ya? Pero los judíos caraítas no, los judíos caraítas sí se van al año oficial. Entonces según ellos, nosotros estamos más o menos por el año 5993 más o menos, según ellos. Sí, según ellos, más o menos, estamos en este año. O sea, según ellos, faltan unos 7 años, unos 8 años, algo así, para que se cumplan los 6000 años de esta tierra. Un poquito menos, un poquito. No tengo yo no tengo yo el número exacto, pero más o menos ellos por ahí quieren que este más o menos es el año en el que estamos. Que es muy cercano a lo que puede ser realmente el cumplimiento de los 6000 años. Y ya. Ellos no han perdido, por así decirlo, el conteo oficial de los años desde la creación, entre comillas oficial, porque ni ellos están 100% seguros. Ellos mismos creen que por ahí estar tal vez 1 año, 2 años, estén un poquito por ahí fuera de nivel. Entonces solamente yo estoy poniendo una referencia. Entonces ellos tienen un calendario muy fijo, porque ellos cogen el calendario que tienen ellos, se basa muy por lo que es a la luna. ¿Ya? Y los judíos también, hoy en la actualidad también se basan en eso. Cada 28 días. Incluso algunos años que tienen los judíos consta de 13 meses, no de 12. Hay algunos años que ellos le ponen un mes más para suplir justamente ese desfase que hay justamente de los años, porque un año tiene 365 días y un mes tiene 28 días. Entonces, debido a eso, hay algunos años que ellos le aumentan un mes más, ya para poder una vez más coordinar, ¿no? Estos días que faltan al año, ¿ya? Entonces, estos son los judíos caraítas. No sé si sabían esto, pero bueno, ahí está la información. Entonces, Samuel Shaw, él descubre el calendario de los judíos caraítas y él se da cuenta de que realmente Jesús, según la fiesta del Yom Kippur, Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Y para cuando él da la noticia, faltaban 2 meses y 10 días. Imagínense en eso. Una cosa que todos se quedaran es 2 meses y 10 días. ¿Cuántos son 2 meses? 70 días. Es interesante incluso el número. 70 días para que venga Cristo. Y ellos dicen, Cristo viene en 70 días. ¿Cómo creen que fue claro, y él hizo una explicación mejor de la que estoy haciendo yo, obviamente, ¿no? Él explicó y toda la cosa y defendió muy bien lo que él había descubierto. Entonces, ahí viene ahí fue el que vino una conmoción como ustedes no se imaginan, ¿ya? Como no se imaginan, al saber que faltaban 2 meses y 10 días para que Cristo venga. Es lo mismo, hoy en la actualidad va a ser lo mismo. Hoy en la actualidad, cuando nosotros veamos, vamos una vez más a escribirlo, por millonésima vez. Cuando nosotros veamos el evento de la ley dominical, ¿qué vamos a decir? ¿Cuánto falta para que venga Cristo? Nada. Ya nada. Se acabó. Ya nada, ya. Cuando nosotros veamos que al nivel mundial comienza, bueno, no al nivel mundial, en Estados Unidos, porque la señal es en Estados Unidos. Cuando nosotros veamos que en Estados Unidos se ponga un decreto, que obligue, entre comillas, pero nadie va a ser obligado, porque la gente solita incluso va a llegar a pedir la ley dominical. Ya, que obligue a todos, entre comillas, a guardar este día. Nosotros sabemos que el tiempo se acabó. ¿Cuánto tiempo de aquí hasta que venga Cristo falta? Hay una posibilidad de que falte un aproximado de unos 3 años y medio, aproximadamente. Otros dicen que 1 año. Entonces, eso está por verse. Eso está por verse. Porque dice, si nos pasamos a todo depende a cómo lleguemos a este evento. A la
Dios que dice los eventos. Sí. Pero digo, todo depende, por eso digo, se cree, no estoy afirmando nada. Todo depende a cómo lleguemos a este evento. Ya veremos cómo llegamos a este evento y según eso, pueda que nos hagamos ya una idea de cuánto tiempo llega a faltar. Ya. Hay personas como yo que creen que puede ser un promedio de 3 años y medio, otros que dicen que puede ser 1 año, no se sabe. Pero aquí hay una línea profética que hay que cumplir aún, que eso ya vamos a seguir viendo, ¿ya? Hasta la segunda venida de Cristo, desde la ley dominical hasta la segunda venida de Cristo, ocurren muchas cosas, muchas cosas. De la ley dominical hasta la segunda venida de Cristo, ocurren muchas cosas. ¿Qué cosas tienen que suceder? La lluvia tardía, el mensaje de los 3 ángeles, el zarandeo, el clamor de medianoche, la persecución, las 7 copas de iras. Entonces si hay un tiempo un poquito medio, si hay un tiempo, si se dan cuenta, pero vuelvo a insistir, todo depende de cómo lleguemos a este evento. El falso reavivamiento también, faltan algunas cosas, si se dan cuenta. Lo que dice el hermano que no en todas partes serán las mismas manifestaciones. Sí, no en todas, en cada país la cosa va a ser un poco distinta, en cada país, en cada continente, eso sí es verdad. Ya, pero veamos cómo llegamos a este evento. Por eso yo siempre vuelvo a insistir, hasta que no lleguemos aquí, hay muchas cosas que no podemos afirmar, ¿ya? Porque de aquí a acá sí sabemos que faltan algunas cosas, pero cómo se irán a dar cada una de estas cosas, en qué tiempo y de qué manera, no lo sabemos. Solamente yo les digo algo. En 1888, en el Congreso de los Estados Unidos se estaba promoviendo una ley dominical y los adventistas ni se habían enterado. Habían pasado 4 meses desde que había comenzado el movimiento de la ley dominical en 1888 y ellos, vean, ni enterados. Ya, ni enterados. Entonces, por eso les digo, nosotros no podemos hacer planes de tiempo. No es que en tal, no podemos, porque van a pasar cosas que incluso ni siquiera nos vamos a llegar a enterar hasta cuando ya estemos ahí. Si se dan cuenta, por eso la historia siempre se repite, ¿ya? Siempre se repite, la historia siempre se repite, ¿sí? Muy bien. Entonces ellos dijeron, faltan 70 días para que venga Cristo. Y fue una cosa maravillosa, ¿ya? Vamos a decirlo así, fue una cosa maravillosa. Pero, lastimosamente, ¿qué sucedió? ¿Cristo vino en esa época? No. ¿Cuántos años han pasado desde ahí? Hasta ahorita, siendo exactos, 179 años. ¿Por qué Cristo se tardó tanto o se ha tardado tanto? Ya hemos visto todo eso. ¿Por qué Cristo se tardó tanto? Cristo iba a venir más o menos alrededor del año, de los años, según lo que dice el G de Guay, ¿no? 1900. 1900, aproximadamente, ¿ya? Cristo iba a venir en este año, pero miren, han pasado 179 años y nadie ha venido. ¿Por qué Cristo tardó tanto su venida? Es simple, porque la iglesia no se preparó. Su pueblo no estaba preparado. La iglesia no se preparó. Lo más terrible que hicieron fue rechazar el mensaje de la justificación por la fe. Fue rechazar el mensaje de la justificación por la fe. Ellos rechazaron oficialmente el mensaje. Esto es una historia un poquito media larga. Rechazan el mensaje de la justificación por la fe. Dice que los ángeles, en ese congreso que hubo de 1888, los ángeles iban a derramar el Espíritu Santo. Iba a llegar la lluvia tardía. Pero ellos rechazan este mensaje. Ese es el mensaje de Guagua de Michón. Este es el mensaje que nosotros vemos en Apocalipsis 18, 1 al 5. Un ángel que proclama al mundo entero, que alumbra el mundo entero. ¿Ya? Entonces imagínense, en un mensaje increíble. ¿Ya? Pero como ellos lastimosamente no aceptaron esa verdad, ¿qué sucedió? Cristo no vino. Porque en esa época se cometió un error. Se hicieron muy legalistas. Ya, la iglesia en esa época era muy legalista. Hoy en la actualidad vuelta es muy liberal.
Ya, en esa época ellos lastimosamente, sí, se hablaba del sábado, de los 10 mandamientos, pero básicamente se creía de que se podía ser salvo solamente casi guardando la ley de Dios. Más o menos así. Entonces cuando vino Waggoner y Jones y les mostraron el mensaje de la justificación por la fe, y en todo su esplendor, que no voy a tocar este tema ahorita, dijeron no, estos están con un mensaje raro. Nosotros básicamente necesitamos la ley y nada más. Casi así fue más o menos la historia. La hermana Elena dijo, hay un párrafo que dice que el presidente en ese tiempo de la asociación adventista dice que él estaba hospitalizado, ¿no? La hermana Elena dijo ahí, lo dice con palabras contundentes: usted se ha levantado como Dios. Usted no tiene derecho a impedir que este mensaje llegue al pueblo, pero usted se ha levantado y les ha obedecido a aquellos que no tenían ningún derecho de evitar que se dé el mensaje al pueblo. Bueno. Pero dice la hermana Elena de White que después de eso ella se separó definitivamente de la iglesia adventista. Bueno, eso ya vamos a ver en otros temas, ¿no? Pero miren, se rechaza este mensaje y lastimosamente Cristo no pudo venir. Y desde aquí hasta la actualidad se han cometido lastimosamente muchos errores. No solamente en la iglesia adventista, sino también en el mundo cristiano, ¿ya? También les he dicho algo, para aclarar, también les he dicho algo, es de que nosotros hasta que no llegue este evento, tampoco vamos a saber cuál es el fin de la iglesia adventista. Cuando, voy a la historia de nuevo, vamos otra vez a la historia. Cuando Cristo vino a la tierra, se estaba cumpliendo cuando Cristo comenzó su ministerio, se estaba cumpliendo la última semana del pueblo de Israel, ¿ya? Jesús estuvo ¿cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. 3 años y medio Jesús estuvo trabajando por su pueblo. De hecho, ustedes ven que Jesús nunca salió de Israel, jamás se fue a Roma o a ningún país. Se quedó, su ministerio se centró en Israel porque era la última oportunidad que tenía ellos, ¿ya? Lastimosamente le rechazaron. ¿Se había acabado el tiempo de gracia para el pueblo de Israel? No. El tiempo de gracia para el pueblo de Israel se acabó en el año 34. ¿Quién murió en el año 34? ¿Se acuerdan? Esteban. Ya saben todos la historia. En el año 34 ellos cierran su sentencia de muerte, ¿ya? Pero ¿cuándo vino la destrucción de Jerusalén? 41. En el año 70 llega la destrucción de Jerusalén. ¿De cuántos años estamos hablando? De 36 años aproximadamente, ¿ya? 36 años. La misericordia de Dios es así. Nosotros sabemos que la iglesia adventista y las demás religiones lastimosamente no han sido fieles. Pero hasta que no llegue este evento, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿ya? Yo sé que hay muchas personas que nos han expulsado de nuestras iglesias o ciertos problemas, pero hasta que no llegue este evento, nosotros no vamos a saber qué va a pasar con la iglesia. Así que en ese sentido, estamos orando para que Dios haga un milagro, ¿ya? Esperemos que eso es lo que pase, ¿ya? Pero bueno. Entonces, como les dije, la historia siempre se repite. Hasta que no llegue este evento, no vamos a ver qué pasa con la iglesia. Y ahí pues veremos si realmente ellos se pronuncian por la verdad y lo defienden hasta el final de sus vidas, o simplemente se unen con el papado y cada quien es. Porque cuando murió Esteban, ¿qué pasó con los apóstoles, con los cristianos? Por miedo a la persecución, dice el libro de Hechos, que dispersaron. Si ellos se llegan a unir con la ley dominical y el nuevo orden mundial, ¿qué les va a tocar hacer a los verdaderos hijos de Dios? Yo conozco, esta semana me llegó información de una persona en particular, no voy a dar nombres, una persona muy devota a la iglesia, muy devota. Pero esta persona ha llegado al punto, según lo que me dijeron, que ha visto tantas cosas que se están haciendo, que él mismo se ha quitado la venda de los ojos y ha dicho: esto es demasiado.
Y ya, una persona muy devota a la iglesia. Ustedes saben cómo son ese tipo de personas. Pero se ha dado cuenta que la cosa, el dicho, mejor me quiero reunir con esas personas que en algún tiempo no estuve de acuerdo. Y esto es lo mismo que Pablo. ¿Por qué pasó con Pablo? Lo mismo. Pablo vio la luz de la verdad. Se dio cuenta que toda su vida había estado en tinieblas. Ya, entonces esperemos a ver este evento. A ver qué pasa. Ya. Muy bien. Continuamos. Dice, miren, la tipología que hemos estudiado hace unos instantes nos ayuda a entender también mejor la magnitud y la majestuosidad del santuario celestial. El santuario terrenal del Antiguo Testamento tenía 15 metros de largo, 5 de ancho y 5 de alto. Era el tipo del antitipo celestial, el Nuevo Testamento, que es infinitamente más grande en tamaño y en majestuosidad, siendo el centro de adoración del universo. Es tan amplio que en él caben millones de ángeles y Jesucristo viene a él volando en una nube. Ahora, ¿de qué le estoy hablando? El santuario celestial. Cuando se dieron cuenta de que Cristo no vino el 22 de octubre de 1844, ellos volvieron a estudiar todo lo que habían estudiado. Se dieron cuenta que había un santuario ¿en dónde? En el cielo. Se dieron cuenta que se estaba llevando una labor ¿en dónde? En el cielo. Y se dieron cuenta que había que hacer algo aquí en la tierra hasta antes de que Cristo venga a la tierra. ¿Ya? Entonces ellos comenzaron a darse cuenta de todas esas cosas y ahí es cuando comenzaron también a proclamar, y ahí es cuando se crea la iglesia adventista para poder proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Porque la iglesia adventista se hace oficialmente en los años 1863. Se crea la iglesia adventista de manera oficial en el año 1863. ¿Por qué se crea una iglesia en este año? Porque ellos se dieron cuenta de que había que proclamar un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Si a nosotros nos dicen en nuestras iglesias, tú no puedes predicar ese mensaje, ellos están en apostasía. Ellos son los disidentes, voy a decirlo así de esta mejor manera. ¿Por qué? Nosotros fuimos creados para esto. Voy a ponerlo de una manera bien práctica. ¿Qué pasa con un hombre que no le gustan las mujeres? ¿Eso funciona? ¿Eso es lógico? A ver, vamos a ponerlo de una manera más cómica tal vez. Hay en una casa un hombre y una mujer y se acaba el gas. ¿Quién tiene que ir a comprar el gas? ¿Por qué? Porque tiene fuerza, ¿verdad? Es simple. Ya, eso es la lógica, ¿sí me entiende? Ya, ahora, la iglesia adventista se creó con este propósito. ¿Qué pasa si nosotros no predicamos este mensaje? No tenemos propósito, salimos de la línea, salimos del orden natural. ¿Ya? Entonces, ¿qué somos? No somos adventistas. No somos nada. O sea, ¿qué es un hombre que no le gustan las mujeres? No es nada. Es algo que no encaja. Es algo que no encaja en lo natural de las cosas, en lo normal de las cosas, en el orden natural de las cosas. No encaja. Entonces, cuando nosotros anulamos esto, dejamos de ser lo que somos. Así de simple. Porque la iglesia se crea oficialmente, legalmente hablando, en 1863 con este propósito. Y para este entonces aquí estaba el G. de White, que también estaba aprobando esto. Porque miren, en esta época nosotros nos hacemos... Hay gente, voy a explicarlo de esta manera. Hay gente que dice, no, es que en 1863 la iglesia se hizo corporativa. Nosotros... La iglesia en 1863 realmente lo que se creó era... se hizo jurídica, ya, pero era para la administración de los bienes de la iglesia. Ya. La iglesia ya estaba creada. Ya. Ahora lo que faltaba es la parte jurídica, que era la que tenía que retener los bienes de la iglesia. Ya. No tomarse
esta corporación que se formó no tenía por qué tomarse la iglesia ni la dirección de la iglesia. Exactamente. Ahí bien. Ahí bien. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un terrenito, ¿verdad? Y tenemos un papel legal que lo representa. Exacto. Ya. En estas escrituras que nosotros tenemos, esto se habla de una finca. Ya. Pero ¿qué tal si yo me tomo de manera literal las escrituras de la finca y digo, no, esto no puede ser un puesto de avanzada, porque aquí no dice puesto de avanzada, aquí dice finca y tenemos que actuar como si esto fuera una finca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos de nuevo aquí, lo que usted dijo, hermana. Para este entonces lo que se hace es legalizar, vamos a decirlo de esta manera, legalizar la iglesia para defender los bienes que tenía la iglesia. Yo no puedo coger... Vamos a suponer que alguien a mí me regala, entre comillas, un terreno. Y esto ha pasado muchas veces. ¿Qué sucede? Viene alguien y dicen, hermanos, yo voy a dar el terreno para la iglesia. Y toditos, amén. Y cogen, arreglan el terreno, hacen la iglesia y todo bonito, ¿verdad? Y esto pasó con una iglesia aquí en Ecuador, una iglesia de gente de mucho dinero. El hermano que donó el terreno, pues lo donó. Hicieron una iglesia de lujo. Y ya adivinen qué sucedió. Un día el hermano falleció. Nunca habían hecho un papel legal, algo firmadito con el hermano. Vinieron los hijos del hermano que no eran adventistas y le dijeron, señores, me desocupan el terreno. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Se perdió todo, ¿ya? Entonces, con esa finalidad se legalizó la iglesia adventista, pero no, como dijo la hermana, no para que nosotros actuáramos como una corporación, ¿ya? No para hacer eso. Ya, no tenía que hacerse eso. Entonces, con la religión, no tenía por qué mezclarse. Entonces nosotros, por salvaguardar nuestros bienes, obviamente si nosotros tenemos un terreno o un puesto de avanzada, lo tenemos que hacer de manera legal. Yo no puedo coger en un lugar que alguien me dio, entre comillas, o me regaló, pues, y hacer una super inversión para que algún día pase algo y me diga, ¿sabes qué? Adiós. Yo no puedo hacer eso no es sabio, de hecho, ¿ya? Eso no es nada sabio. ¿Ya? Entonces, bueno, justamente por eso fue el afán de tener las escrituras. Y debemos, y para las personas que están viendo en el video, ¿no? Siempre buscar un respaldo legal para cuando nosotros tengamos una propiedad. ¿Sí? Porque puede pasar algo, nos digan, ¿sabes qué? Chao, se quedó la inversión ahí. Y eso ha pasado muchísimas veces. Yo he escuchado muchas historias de personas que han confiado en la palabra de X persona, que se ha presentado muy bonito, muy confiable, les han hecho construir, les han hecho hacer un montón de cosas y después le han dicho, ¿sabes qué? Chao. Y legalmente tú puedes ir con la policía a ver de quién es el terreno de X persona. Pero miren, yo construí, pero señor, el terreno no es suyo. ¿De quién son las escrituras? ¿Tiene usted un recibo, una promesa, algo legal? No, no tengo nada. Demuestra ahora tú que eso es una cosa, pero ya. Entonces, la iglesia para ese entonces se legalizó, ya. Pero lastimosamente, la verdad es que lo que pasó con los años es que la iglesia comenzó a invertir en sí misma. Vamos a explicar bien esto. Ya comenzó a invertir en sí misma. ¿Qué es lo que hicieron? Comenzaron a hacer iglesias más grandes, comenzaron a tener colegios, comenzaron a tener clínicas y lo que para esta época, para estos años, lo que se hacían las misiones mundiales, que se mandaban misioneros, se hacían iglesias pequeñas en cada lugar, se dejó de hacer y la iglesia se enfrió, se paralizó. Ya, y eso pasa en todos los lugares. Tú vas a una iglesia, sea la que sea. Hay una película muy buena que está en YouTube que se llama A Medias Tintas, creo que se llama. Es una una película evangélica. Quería ver esa video con ustedes, pero bueno, no hubo internet. Ya. Ahí donde dice, cuando dice, hay un libro de White donde dice salir de las ciudades. Sí. Ahí explica el hermano Elena G. de White que la recomendación de Dios era que no hicieran iglesias dentro de las ciudades. Ni iglesias muy grandes tampoco. La iglesia tenía que ser a la distancia, como está por ejemplo la finca. Tenía que ser algo grande como esa finca. Tenían que adquirir fincas
donde la iglesia, a todos aquellos que creyeran y llegaran a entregarse al Señor, tenía que el grupo o la iglesia tenía que tener varias cosas. Tenía que tener industrialización. O sea, eso es lo que usted habla de, es justamente el modelo de la escuela de Madison. Exacto. Ya, entonces, el Señor no quería que hagan iglesias pequeñas. ¿Por qué? Porque eso ya no era de Dios. Bueno, o sea, hablo de iglesias pequeñas en establecer en diferentes lugares. Por ejemplo, miren. Eso no quería Dios. Vamos aquí donde estamos viviendo nosotros. Laureles. Tenemos aquí Apachijal, tenemos aquí Guayabillas, tenemos Cielo Verde y tenemos un montón de recintos para adentro. ¿Hay una sola iglesia adventista en esos lugares? No hay. Es el único grupo que funciona. No hay. El único medio grupo que funciona aquí somos los que estamos aquí presentes. Ya, pero ustedes vayan, por ejemplo, a las grandes ciudades. Iglesias inmensas, de lujo y lastimosamente personas que llevan un sábado, se sientan, escuchan un tema y se acabó y no hay más vida espiritual para eso. Entonces la iglesia detuvo su obra, detuvo las misiones mundiales, el trabajo misionero, lo detuvo, comenzaron a crecer en ellos mismos y pues hoy en la actualidad se enfrió. Y como les decía, hay una película evangélica que se llama Medias Tintas. Y por ejemplo, en esta película ellos muestran, ¿no?, las iglesias que son como tipo clubs. Se reúnen, tienen por ahí un medio culto, un culto de risas, de tantas cosas, de irreverencia. Tal día se reúnen para hacer una comida o tal día se reúnen para celebrar el cumpleaños de X persona y todo se queda ahí. Y cuando se trata de hacer un trabajo misionero, alguna cosa, miras que los hermanos no quieren ir, que ni sé qué ni sé cuánto. La religión en sí, básicamente en todas las religiones se ha convertido simple y llanamente en un club, nada más. Social. Un club social, nada más. Entonces, ¿somos parte del club o nada? ¿Ya? Eso es básicamente lo que se ha hecho. El trabajo misionero por salvar almas se ha descuidado bastante. Muy bien, vamos a seguir con el tema. Vamos a seguir avanzando. Ya vamos media horita. Bueno, el tiempo pasa bien rápido. Ya. Eventos de los últimos tiempos todavía. Sí. Vamos a Éxodo 28, 29. Vamos a leer ahí. Éxodo 28, 29. Que tenga media lectura, por favor, con voz fuerte. 28, 29. Éxodo 28, 29. Dice la palabra del Señor. Amén. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Esto es muy interesante. Dice que Aarón llevaba en su pecho, ¿qué llevaba? El pectoral Del juicio, ¿ya? Llevaba el nombre de los hijos de Israel. De hecho, llevaba el nombre de las 12 tribus en el pectoral. ¿Cómo se llama el pectoral? Del juicio. Vamos a Ezequiel 9:6, un texto muy conocido. Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Buscan todos. Ezequiel 9:6. Ezequiel capítulo 9 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario, comenzando pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Por qué es tiempo? Primera de Pedro 4:17. Miren lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Miren, en el tiempo del pueblo de Israel, dice que en el pectoral del juicio, Aarón llevaba el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Vimos en Ezequiel 9:6 que por dónde empieza el juicio. Según por la casa de Dios. Y según Primera de Pedro 4,
por su santuario. Y según 1 de Pedro 4:17 dice que el juicio comienza por la casa de... esto es muy interesante. Muy, muy interesante. La otra vez estábamos hablando de esto. ¿Ya? ¿Por dónde empieza el juicio? Alguien me decía, pero la Biblia no dice que el juicio va, o la puerta de la gracia se va a cerrar primero por los adventistas, me decían a mí. La Biblia dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Porque ellos se acuerdan que yo les expliqué que el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel. En el mensaje del primer ángel les decía que iban a salir los adventistas. En el segundo mensaje yo les decía que iba a salir gran parte del mundo protestante. Y en el tercer mensaje ya iba a salir básicamente lo que es el mundo católico y el mundo ateo. La salida de estos grupos de personas de cada uno de los mensajes de los 3 ángeles va a ser lo que va a dar fuerza al mensaje del cuarto ángel, que va a alumbrar a todo el mundo con su gloria. ¿Saben los adventistas? Porque ¿qué iglesia habla de un juicio? Los adventistas. El primer mensaje, la hora de su juicio. Segundo mensaje, ha caído Babilonia. Las iglesias protestantes se dan cuenta en la mentira que han estado toda su vida. Salen de las iglesias protestantes. Mensaje del tercer ángel, la marca de la bestia. Católicos, ateos, todo el mundo es conmocionado. Salen y se unen al mensaje del cuarto ángel. El mensaje final a este mundo, que es el mensaje de la justificación por la fe. 1, 2, 3, 4. Y la puerta de la gracia, yo ya les dije, se va cerrando poco a poquito. ¿Para quién se cierra primero? Para los que han tenido mayor luz, mayor conocimiento, mayor responsabilidad. En ese caso, la gran mayoría de la iglesia adventista. Y de otras religiones también, porque Dios tiene ovejas en otras religiones. Pero las personas que más luz y más responsabilidad han tenido son los primeritos que van a ser impactados. Que van a tomar su decisión en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Estamos hablando de horas, días, y quizás semanas, quizás, ¿ya? Entonces miren, el juicio empieza ¿por dónde? Entonces hay personas que creen que nosotros hasta cuando caiga la primera copa de ira vamos a tener chance. Mentira. Eso es una mentira. Por eso hay muchas personas que se van a perder y ni siquiera se van a dar cuenta que ya están perdidos. ¿Saben? Cuando el pueblo de Israel llegó el ejército romano. ¿Y saben qué hizo el pueblo de Israel? Según la historia, era la fiesta de... No me acuerdo si era la fiesta de Pascua o la fiesta de las cabañas, no me acuerdo. Pero era una fiesta judía. Y dice que, si no mal, creo que era la fiesta de las cabañas. Dice que todos los israelitas de todas las partes del mundo estaban llegando a Jerusalén. ¿Y saben qué es lo interesante? El ejército romano estaba ya alrededor de Jerusalén. Y ellos cogieron y se metieron a Jerusalén. Voy a ponerlo así. Nosotros estamos en el campo y vemos una cueva. Y vemos que alrededor de la cueva hay 5 leones. Y nosotros nos metemos en esa cueva. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos condenando a muerte. Porque nos estamos entrando en la cueva de león. Literal. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Tú ves que tu ciudad, tu país, está rodeado de un ejército enemigo y te metes ahí. Algo está fallando aquí. Algo está fallando aquí. Pero ellos eran tan orgullosos de ser el pueblo de Dios que pensaban que Dios los iba a salvar de una u otra manera. Aquí nada nos va a pasar. Fue lo que dijeron. Entonces, eso, ¿saben por qué? ¿Saben por qué sucedió eso? No es que estaban locos. No es que estaban ciegos. Ellos veían, sabían lo que estaba pasando. Pero ellos espiritualmente estaban... Y ella en la actualidad... Su orgullo y vanidad fue los que lo llevaron a Verán, hoy en la actualidad va a pasar esto. Nosotros vamos a llegar a este evento. ¿Y saben qué van a decir? No pasa nada. Y nosotros vamos a llegar a este evento, las 7 copas de iras. Y por ahí como que ya la van a poner en serio. En serio les digo. Va a llegar este evento y van a decir, sí, pero no es como nosotros pensábamos. Es que aún no lo hacen obligatorio, van a decir. Es que aún no es al nivel mundial.
Es que mira, aún se puede comprar y vender si tienes el dinero digital. Es lo que van a decir cuando llegue este evento. Van a seguir habiendo pretextos, ¿verdad? Y cuando ya llegue esto, ya no va a haber pretextos, ya no va a haber nada. Ya van a estar perdidos hace rato. Por aquí ya se les acabó el... Y ellos recién como por acá van a querer hacer algo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquí a acá? Eso decía, puede pasar años, de hecho. Hermano José decía el otro día, personas conocidas del hermano y que yo también les conozco, que les había dicho, vea, hermanita Juliana, veamos sí sería interesante, pero aún falta mucho, hermano. Aún falta mucho. El hermano dice, pero si todo lo que se está haciendo, estoy preparando aquí para hacer esto, para hacer lo otro, pero no se hace de la noche a la mañana. Esas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Ahora miren, les voy a leer lo siguiente. Dice, porque esto está en Romanos capítulo 2, versículo 11 al 10. Ahí dice la palabra de Dios. Porque no hay excepción de personas con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Atención a esto. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 11 y 16. Les voy a explicar. Aquí hay un relato en este tema. Dice de que una vez llegaron unos misioneros a una tribu caníbal. Y dice que ellos, fueron a compartir el evangelio, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta de algo. Que en esa tribu caníbal había un grupo pequeñito. Unos cuatritos por ahí. Que ellos no participaban en comer carne humana. Entonces ellos les llamó mucho la atención. Fueron con este grupo y le dijeron que por qué ellos no comían carne humana. Y ellos les dijeron, la verdad, nosotros sentimos que eso está mal. ¿Quién era el que les estaba diciendo eso a esas personas? Que nunca habían conocido la palabra de Dios. Nunca. Ellos no sabían ni lo que era una Biblia, no conocían ni siquiera el nombre de Jesús. ¿Quién era el que estaba trabajando en ellos? Es el Espíritu Santo. Estaba trabajando en ellos. Dios, cuando Dios juzgue, va a juzgar a cada persona según el conocimiento que ha tenido. Por eso yo les puse estas 3 etapas, que va a ser el mensaje de los 3 ángeles. En cada mensaje, la verdad va a llegar a más personas al punto que el mensaje de los 3 ángeles de una manera plena va a llegar al mundo entero. Y cada persona va a tomar una decisión para salvación o para perdición. ¿Ya? Pero obviamente las personas que no han tenido todo el conocimiento van a ser las últimas. Esto es como el ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Él dice que murió en la última hora de su vida. ¿Por qué? Él no había tenido la oportunidad que habían tenido las otras personas. Él viene a conocer a Cristo ¿en cuándo? ¿En dónde? Una condición totalmente ya finalizada. Esa era la última oportunidad de su vida. ¿La aprovechó? Uno sí. ¿Y el otro? No, el otro se burló mejor. Bájanos mejor, le dijo. Ayúdanos, bajemos todos. Y ya. Entonces habrán personas que van a ser los trabajadores de la hora 1/10. ¿Sí? Así de simple. Los trabajadores de la hora 1/10. Y muchos de los que hemos tenido una gran trayectoria en la religión, ¿qué va a pasar con ellos? Un hermoso tiempo que lo desperdiciaron totalmente. Lastimosamente. Van a ser mejor hechos a un lado y van a venir. ¿Se acuerdan la historia de la invitación a las bodas? Manda el rey, manda a los invitados. Nadie está preparado. Nadie. Nadie. ¿Qué dijo el rey? Traigan a todos los que encuentren. Y denle vestiduras. De bodas. De la investidura. Entonces, ¿qué fueron? Dice que trajeron a todo el que se encontraban. ¿Sí o no? ¿Y ellos qué hicieron? Ellos dijeron, vamos.
Interesante. Los que fueron invitados no apreciaron la invitación. Pero los que no habían sido invitados que dijeron, wow, las bodas de un rey. Imagínense a nosotros que nos vengan a decir, miren, un rey se está casando y está invitando a todos los que quieran ir. ¿Qué vamos a decir nosotros? Vamos rápido, ahí que se quede el estudio a un lado, ¿verdad? No, mentira. Tendríamos que terminar el estudio. Ya, entonces fue exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en el tiempo del fin va a ser lo mismo. ¿Quiénes fueron los que mejor recibieron el mensaje de la muerte de Cristo? Eran los gentiles. Acuérdense. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando vio al centurión? Que le pidió que le haga el milagro a su siervo. Ni en Israel he visto tanta fe. ¿Y quién era el centurión romano? Un romano. Qué increíble, ¿verdad? Un romano. Cuando Pablo iba a predicar, dice que primero iba a las sinagogas judías, a las iglesias judías de esa época. ¿Qué decían los judíos? No, tú no puedes predicar, Pablo. Olvídate de ese mensaje. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, señores, me voy a los gentiles. Se iba a los gentiles y ¿cómo le iba? Súper bien. Le iba mejor que con el pueblo de Dios. Dios no hace sección de personas y va a juzgar a cada persona según el conocimiento que ha tenido. Y vamos a terminar con las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar Cristo? Se casó. No. Él se casó. No. Aún no se casa. Vamos a Apocalipsis 21, 9 al 11. Invitados. Epa, por ahí vamos. Apocalipsis capítulo 21 versículos 9 al 11 dice la palabra de Dios. Viene entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21, 9 al 11. Según la Biblia, Cristo se casa con la ciudad. Vamos ahí. Cristo se casa con la ciudad. Vamos a ver qué dice Mateo 22, 11 al 14. Vamos ahí. Mateo 22, 11 al 14. Ahí sí, cállenme de lectura. Mateo 22, 11 al 14. 11 al 14 dice la palabra del Señor. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Cómo se quedó? Enmudeció. ¿Hasta el 14? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y llevad y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén, muy bien. ¿Qué dice? Llega el rey y lo ve a uno en pantaloneta, con DVD, despeinado. ¿Ustedes creen que se puede entrar al palacio de un rey así nomás? Incluso hay restaurantes que son muy elegantes, que tú no puedes, así como, ni siquiera así como estoy yo puedo ir. Tendría que ponerme al menos una leva para poder entrar. Y si tú no tienes, ahí te la dan. Créame. El Señor no tiene, ya no se preocupe, nosotros le proporcionamos una y te la dan y te la prestan hasta que tú terminas de comer. En serio, pasa eso. Y eso estoy hablando simplemente de un restaurante. Imagínense ir a la boda de un rey. ¿Ustedes creen que uno va vestido así nomás? No, uno no puede ir vestido así nomás. Ahora miren, aquí se está haciendo las bodas del Cordero y encuentran a un hombre que no está con la vestidura. ¿Qué es lo que sucede con esta persona? Lo echan a las tinieblas. Lo atan. ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste sin la justicia de Cristo? Esto es lo interesante. ¿Cómo entraste sin la justicia? ¿Quién le estaba dando el vestido a los invitados? El rey. Tú no tienes ni siquiera que conseguir el traje, te lo están dando. Y aún así no te lo quieres poner. ¿Qué va a hacer contigo? ¿Te van a coger?
porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Lucas 12, 35 al 37 dice la palabra de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas. Atención, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Daniel 12:10, hermanita Laura, por favor. Daniel 12:10. Hermanita Rocío, Apocalipsis 6, 9 al 11. Daniel 12:10. 12:10 dice la palabra del Señor. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entrarán, pero entenderán los entendidos. Amén. Hermanita Rocío, Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, y les voy a leer yo Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué interesante. Dice que el que venciere se le dará vestiduras blancas. Daniel decía: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y en Apocalipsis, en el quinto sello, dice: ¿qué cosa? Que ahí se ven las almas. Eso es un simbolismo, obviamente, ¿no? Se ven las almas de los decapitados, de los que han salido de la gran tribulación, de los 1260 años. Y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Están haciendo un reclamo, vamos a decirlo así, ¿ya? Pero un reclamo en un buen sentido, porque ellos quieren ya estar en la patria celestial, por así decirlo. Y dice que se les da vestiduras blancas y se les dice: aguarden un poquito más de tiempo. ¿Saben qué significa todo esto? Todo esto significa, en primer lugar, el juicio que se está llevando en este momento en el cielo. Porque a las almas de los que ya han muerto se les viste de la justicia de Cristo. Está sucediendo el juicio investigador. Tú ya estás salvo. Espérate nomás que se complete el número de tus hermanos, que eso es lo que se está esperando, que eso está a punto de suceder. Y a su vez, cuando Cristo viene por segunda vez en las nubes de los cielos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que nos vamos hacia el cielo así como estamos? Somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y somos vestidos de la justicia de Cristo. ¿Y a dónde nos vamos directito? Al cielo. Esa es la segunda parte del juicio investigador, ¿sí? Eclesiastés 12, 13, 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios, reverenciar, respetar a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Eso es todo lo que tenemos que hacer en esta vida. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Respetar a Dios, reverenciar a Dios y guardar sus... Fin de la historia. A nosotros nos cogen y nos ponen a vivir en una casa. Y dice: verás, tú vas a vivir en esta casa, no vas a pagar arriendo. ¿Cómo se pone uno contento, verdad? Pero, eso sí, si ves todo ese monte que está ahí, sí, tienes que tenerme la casa limpia, eso no puede estar así, esto hay que hacer esto, tienes que tenerme la barrida, tienes que tenerme el baño así, asado y cocinado. ¿Y qué dice uno? Bueno, les gusta o no les gusta ese trato, no tienen que pagar nada, solo tienen que mantener la casa limpia, ordenada, cuidada. ¿Fácil o difícil? Lo mismo nos dice Cristo. ¿Ustedes quieren ser salvos? Sí, guarden la ley. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No matarás,
no robarás, mentir, no adulterar, no codiciar, falso testimonio. no tener otros dioses, ser leal a Dios, en otras palabras, no tomar su nombre en vano, guardar el día sábado. ¿Fácil o difícil? ¿Cuánto cuesta hacer eso? Nada, ¿verdad? ¿Lo pueden hacer pobres y ricos? No. Sí. Sí, sí. La salvación es fácil o difícil. Yo les digo, ¿la salvación es fácil o difícil? Es fácil. Es fácil. Una vez escuchaba un audio, un video, que decía que en el universo la materia más rara de encontrar es la madera. Porque hay planetas enteros que están llenos de diamantes. Hay planetas enteros que están llenos de agua. Son agua pura. Hay planetas enteros que son puro oro. ¿Ya? Pero hasta el día de hoy no encuentran un árbol. ¿Y dónde están los árboles? ¿Y nosotros qué hacemos con los árboles? Los cortamos, los hacemos leña, los ponemos al fuego. ¿Por qué los tratamos tan mal? Porque aquí hay en abundancia. Y el hecho de que la salvación sea tan fácil hace que muchas personas no la valoren. Lastimosamente es así. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. ¿Qué nos dice Dios que tenemos que hacer? Que nos tenemos que convertir. Nos tenemos que arrepentir para que de esa manera nuestros pecados sean perdonados. Ahora entendemos mejor que el diablo está tratando con toda su influencia que la humanidad y la cristiandad en su total no entienda esta verdad. El diablo no desea que seamos conscientes de la obra que Cristo realiza en este momento como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. El diablo no quiere que sepamos que ahora es el momento de vestirnos de las vestiduras de boda. El enemigo intenta impedir que seamos purificados, emblanquecidos y limpiados, pues él no desea nuestra salvación. Satanás, ¿qué es lo que quiere Satanás? La perdición. Que estemos así como estamos ahorita. Ni para Dios, bueno, si no somos para Dios somos del diablo, ¿no? Hay un dicho que dice ni para Dios ni para el diablo. No, eso no existe. O somos de Dios o somos del diablo. Eso es así de simple, ¿ya? Si es que somos cristianos, el diablo desea que seamos como las 5 vírgenes, las insensatas. Esto es interesante. Terminamos con este último análisis. Las vírgenes insensatas. ¿Tenían lámparas? ¿La lámpara estaba encendida? ¿Estaban esperando la boda? ¿Se durmieron? Y también se durmieron las que estaban preparadas. Todas se durmieron. Ya, nada es que no, las otras no se durmieron. No, todas se durmieron. Pero no se habían preparado. ¿El mundo cristiano y el mundo adventista se ha dormido? Claro que se ha dormido, por muchos años. ¿Dónde estaba? 179 años. Digamos que de esos 179 años nos dormimos 100 más, digamos, nada más, ¿ya? Todos dormidos. Ni para qué esperar la venida de Cristo, ¿ya? Pero estaban, ¿qué cosa? Prepa. Nosotros tenemos que estar prepa. Porque ¿saben qué? Yo vuelvo acá a lo mismo. No estemos esperando esto. Ya hemos de hacer un tema de esto. No esperes la ley dominical. No esperes que venga el novio y diga, hey, vamos a la boda. Para recién, ahorita sí. No, ya eso es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Ya para esto tenemos que tener, no 1, ni 2, ni 3, unas 7 raciones de aceite extra. ¿Ya? Para cuando llegue esto. Porque quién sabe si la noche se hace más larga. ¿No? Por ahí, usted, hermanita, decía que aquí pueda que pase muy poco tiempo. Y yo digo algo. ¿Qué tal? Vamos a decir, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal si nosotros llegamos a unas conclusiones de que todo esto va a tardarse 1 año? Yo me preparo para un... ¿Y qué tal si esto dura, por decirlo de alguna manera, 7 años? Yo me preparé para uno. ¿Sí se dan cuenta? Hay muchas personas que incluso me han dicho, no, ya ni para qué irse al campo, ya no hay tiempo para eso. ¿Cómo lo saben? El mandato dice, ándate al campo. Listo. Una hermana me decía, ¿y usted qué va a hacer en ese puesto de avanzada?
Hermana, si puedo, le decía yo, hacer una iglesia, hago una iglesia. Si puedo poner un sanatorio, pongo un sanatorio. Si puedo poner una imprenta, pongo una imprenta. Si puedo poner un orfanato, pongo un orfanato, le dije. Lo que se puede hacer, le dije. Yo no puedo decir, no, vamos a hacer esto y nada más. Pero ¿y si Dios quiere que hagamos más cosas? O si Dios quiere que solamente tengamos una iglesia. No lo sé. Yo no lo sé, pero lo que Dios disponga. Pero yo no puedo cerrarme a las bendiciones. Yo no puedo hacer eso. No podemos hacer eso. Entonces, miren, ¿quién sabe cuánto tiempo falte? Yo me preparo. Hay un dicho que dice, prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Así es el dicho. Prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Hay otro dicho que dice, es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Así de simple. ¿Ya? Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya, entonces el diablo quiere que seamos como las insensatas. Ay, sí, somos cristianos, toda la cosa, pero sin preparación. Esto es como las parejas que se casan. Vamos a ponerlas así. Se casan, son jóvenes, se aman mucho, pero no tienen ni dónde sentarse. Y ¡plin! La chica queda embarazada. No se prepararon. Lastimosamente, obraron de manera descuidada. Ellos tenían que decir, ¿sabes qué? Mira, no tenemos nada, recién estamos comenzando, recién vamos a iniciar, hacer un poquito de conciencia. Mira, cuídate tú, ¿qué tal si trabajas tú? Trabajo yo, invertimos, compramos un terrenito, una casita, al menos una casita, y por ahí, que vengan los hijos que sean. Pero al menos yo ya tengo una casa. Pero hay personas que no tienen uno, tienen 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. No es que, y hay una idea equivocada, no es que entre más hijos uno tiene mejor, lo ayudan a trabajar. Mentira. Mentira, es más gastos. Pueden los hijos llegar a ayudar a trabajar, no digo que no, pero aún así son más gastos. ¿Ya? Yo le digo de manera personal, cuando yo era niño, éramos 4 hermanos. Mi papá tenía 4 bocas que alimentar, 2 hombres, 2 mujeres. Y les voy a decir algo, hasta que mis 2 hermanas mayores se casaron y yo y mi hermano nos pusimos a trabajar, ahí recién, como quien dijera, nos levantamos un poquito. No es que tampoco hicimos la gran cosa, pero claro, pues mi papá ya no nadie le pide plata. Pues yo trabajo, él trabaja, mis hermanas ya con su hogar, ¿quién le pide dinero? Nada, incluso se pudo poner un techito, se pudo hacer un cuartito más, se pudo hacer algo más. Pero si él, imagínense, hubiera tenido 8 hijos. Hasta ahorita, quién sabe cómo estuviéramos viviendo, ¿ya? Entonces, miren, preparación. Estamos hablando de una preparación en lo espiritual. Creyendo en el retorno de Cristo, pero sin aceite en nuestras lámparas, es decir, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos transforma al carácter. Yo voy a agregar algo más. Estamos creyendo que Cristo viene, pero no nos estamos preparando. No aceptamos la justificación por la fe, no aceptamos la salida al campo, hacemos planes y propósitos para 20 años aquí en esta tierra. No sirve de nada. No sirve de nada. El diablo no tiene nada en contra de que seamos cristianos y esperemos la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Mientras que no seamos purificados, emblanquecidos y limpiados, pues Él sabe que entonces vamos a ser eliminados durante el juicio, cuando nuestro nombre sea llamado tal como lo fue el hombre de la parábola que no estaba vestido de boda. Entonces, Satanás quiere una religión a medias. ¿Qué tal? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en un matrimonio en el cual una de las partes le es fiel a la otra solo a medias? Le traiciona solo una vez al año, nada más. Una vez al año. ¿Perdonarían eso? Una vez al año. ¿Por qué piensan tanto? No, es todo o nada, ¿verdad? Es todo o nada. No funciona, colapsa. Nunca funciona. Nunca va a funcionar. No, pero mira, solo es una vez al año. Es una mentira. Eso tarde o temprano se rompe. Hoy en la actualidad, ¿por qué creen que existen tantos divorcios? Ni hablemos de este tema, dejémoslo ahí. No, entonces miren, hermanos. Ahí
Sí, este ha sido el tema. Este ha sido el tema de hoy, ¿no? Hemos visto un poquito de la historia de las 2300 tardes y mañanas en el mundo adventista y más que todo también viendo un poquito la cuestión temporal, lo que estamos viviendo hoy en la actualidad nosotros, cómo todas estas profecías se vuelven a cumplir, ¿sí? Y bueno, para la próxima semana vamos a estudiar Apocalipsis 10 y vamos una vez más a hablar un poquito más acerca de la historia de la iglesia adventista y ya después para seguir a otros temas, ¿sí? Entonces vamos a hacer una oración por este tema y después vamos a seguir con la lectura de eventos de los últimos días.